Buenas noches. A ver, quiero constatar de que se escuche el audio. ¿Está todo bien con mi audio? Sí, sí, doctora, se le escucha. Perfecto, perfecto. Buenas noches. Bueno, una vez más reiterarle mi agradecimiento por la invitación al Instituto IACA en esta segunda intervención que tengo para explicarles dentro del marco de la ley cuáles son los cuatro tipos de violencia y cuáles son sus alcances, así como sus objetivos y los principios de la Ah, misma. no, Entonces, procedo a iniciar mi exposición. Disculpe, doctora, no se le escucha nada. Ahora sí, ¿estamos bien? ¿Aló? Sí, doctora, siga. Ya, muy bien. Entonces les decía que vamos a hablar de los cuatro tipos de violencia que se encuentran marcados dentro de la ley 303/64. Ya, vamos a dar los alcances y ir poco a poco desarrollando esta ley, cuáles son los objetivos, cuáles son sus principios rectores y qué finalidad tiene finalmente la ley y si es que ha habido alguna repercusión dentro de todo el tiempo desde que se dio la misma, que entró en vigencia, que fue el año 2016. Hagamos un pequeño paréntesis para entender esta ley. Si bien es cierto, la ley contra la violencia de las mujeres, en contra de la violencia de las mujeres, data desde casi 1996. Por problemas administrativos se dejó sin efecto. Luego se estableció una comisión de justicia para poder justamente elaborar una nueva ley porque como ustedes saben, los tiempos van cambiando y evidentemente los derechos de las mujeres y los hombres o los integrantes del grupo familiar también iban teniendo más demandas. Entonces, establecieron una comisión y no fue sino hasta el 2016 cuando entra en vigencia esta ley propiamente dicha, que es la que vamos nosotros a analizar en breve. Entonces, teniendo como conocimiento esto, entendemos que en un inicio la ley solamente hablaba de dos tipos de violencia, la violencia física y la violencia psicológica. Aún no estaba normado la violencia sexual ni la violencia económica patrimonial, que es la innovación, es la novedad dentro de la norma. Bien, entonces nosotros tenemos que entender para ello cuál es el objetivo de la ley. El objetivo de la ley, como su nombre lo dice, es sancionar, es prevenir y es erradicar la violencia en contra de las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Una de las características de la ley es que, si hacemos un paralelo en comparación antiguamente y hoy por hoy, era la sanción, tal y como nos decía el Código Penal, era simplemente para el actor activo, perdón, para el agresor, o sea, el activo, el sujeto activo. Y en este caso, ahora se sanciona también para aquellos que son sujetos pasivos, los que son víctimas de violencia, como son los hijos. Dentro de una familia sabemos que no solamente las mujeres son aquellas que sufren un tipo de violencia, sino también son los hijos los que se perjudican, porque ellos escuchan los insultos, presencian las agresiones, entonces esto trae como repercusión muchas anomalidades dentro de la conducta de los niños, ya sea física, ya sea intelectual, cognitiva o intelectualmente. Hablamos efectivamente del objetivo. Ahora, esta ley nos norma principios rectores y estipula ciertos principios rectores. Uno de ellos es el principio de igualdad y no discriminación, que garantiza la igualdad de mujeres y hombres y que se prohíbe toda forma de discriminación hacia ellas, ya sea de hombres y mujeres o en viceversa, ¿no es cierto? Entendamos por discriminación cualquier tipo de distinción, exclusión, restricción basada en el sexo, que tenga una finalidad o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, el goce o el ejercicio de los derechos de las personas, ¿ok? Hasta ahí estamos claros. El principio de interés superior del niño, como les dije, ahora esta norma, este marco legislativo lo que buscaba era también proteger a los menores que en algún momento se habían dejado, el legislador no había reparado en que los niños eran las personas pasivas que probablemente les repercutía peor la violencia que a las mismas mujeres, ¿no? Porque en este caso la mayoría, los índices arrojan que son las mujeres las que son más agredidas o que son
violentadas en mayor número que los hombres. Entonces, pero finalmente eran los niños. Entonces la norma te dice, oye, el interés superior del niño está por encima de todo. Así que tú tienes que buscar en todas tus medidas concernientes que niños y niñas adoptadas por instituciones públicas o privadas de bienestar social, ¿no? Siempre se manifiesten a favor de ellos, ¿ya? Ya sea en tribunales, autoridades administrativas, órganos legislativos, siempre se debe tener en consideración primordial el interés superior del niño. Hasta ahí, excelente. Vamos con el siguiente principio. El principio de la debida diligencia. ¿Y qué se refiere? O cuando hablamos de una debida diligencia, su nombre nos dice que las autoridades, en el momento que nosotros vayamos a poner la denuncia, ¿no? Tomen las debidas diligencias, es decir, que conduzcan a la víctima tanto como un proceso de manera correcta, de manera idónea. Adoptando estas medidas sin dilaciones, ¿no? Que todas estas políticas públicas, políticas integrales, orientadas a prevenir, a sancionar o a erradicar la violencia contra las mujeres, sean siempre de manera correcta, que deben imponerse sanciones, efectivamente, imponerse sanciones correspondientes a las autoridades, a cada agresor que incumpla este tipo de medidas de protección. Un ejemplo claro es, por ejemplo, una persona es víctima de violencia, recurre a Fiscalía de la Familia, ¿no? Fiscalía de Violencia contra la Mujer, que existe una y está todo el tiempo, ¿no? Las 24/7. Ok, perfecto. Pero digamos que me otorgan mis medidas de protección y estas medidas de protección son vulneradas por mi agresor. Es decir, a pesar que las medidas de protección dicen aléjese de la víctima, retiro de la casa del agresor, no acercarse a una distancia no mayor a 300 metros, o no comunicarse vía redes sociales, vía chat, WhatsApp, llamadas, él infringe y lo vuelve a hacer. Entonces ahí te dice el principio de debida diligencia, autoridad. Tú tienes que sancionar, ya sea por desobediencia y resistencia, tú tienes que informar a la Fiscalía Penal que está incurriendo en un delito porque también está vulnerando las medidas de protección. Entonces, siempre la debida diligencia para que efectivamente nos encontremos respaldadas y que la ley no sea un mero saludo a la bandera, ¿no? O que nuestras medidas de protección que nos emiten no sean un mero saludo a la bandera. Luego tenemos el enfoque de integralidad. Esto nos dice o nos permite reconocer que la violencia contra las mujeres siempre confluye en múltiples causas, ¿no? O sea, siempre es por diversas causas, la doméstica, o ejercen algún tipo de violencia, o es por una diferencia, puede ser a nivel individual o puede ser a nivel familiar. Entonces nos dicen ahí un enfoque integral, por favor, trabajar siempre. Por eso, si se habrán dado cuenta, las medidas de protección siempre están dadas para, siempre les ponen ahí terapia psicológica a ambos, ¿no? Ambos si son cónyuges, a los cónyuges si son las personas de pareja también. No importa el grado de consanguineidad, basta que formen parte de grupo familiar para que entonces en una medida de protección ambos vayan a terapia. Si esto se respeta, todo ok, no pasó nada, ¿no? Por eso muchas veces las medidas de protección tienen incluso un tiempo de duración, ¿no? Me pasa mucho que algunas personas me dicen, pero Claudia, ¿por qué mis medidas de protección ya están por vencerse? Y eso tiene una respuesta que se las voy a dar a continuación. Y otras veces me dicen, ¿saben que estas medidas de protección, doctora, no tienen un tiempo de fecha límite? O sea, no me dice, no sé si tengo 6 meses, 5 meses. ¿Qué significa eso? Eso significa que tus medidas de protección van a ser, pongámosles una palabra, no sé si sea la idónea, perpetuas. O sea, hasta que, ¿no?, el agresor ya no persista con sus ataques de violencia frente a la víctima. Entonces, ¿por qué retrocedemos? Las medidas de protección en algunos casos tienen tiempo, fecha límite, 1 mes, 3 meses, 6 meses. Eso sucede porque cuando tú vas a pedir o solicitar medidas de protección, tú previamente, te dice el operador de justicia, tienes que pasar una ficha de valoración de riesgo. ¿Qué significa una ficha de valoración de riesgo? Es un documento, digamos, vamos a ponerle un nombre, un test, para entenderlo así. Un test que tiene que pasar la víctima, ¿no?, de violencia,
en donde hay preguntas bastante simples, ¿ya? Como por ejemplo, si el agresor posee armas en la casa, si alguna vez le ha amenazado de muerte, o si alguna vez lo ha chantajeado, que si tú me denuncias o tú me dejas, yo me voy a matar, si ha incurrido en agresiones verbales o físicas. Entonces son una serie de preguntas bastante extensas, como unas 70 preguntas aproximadamente o 100, en donde se va a reflejar cuál es tu estado situacional. Es decir, si yo tengo violencia leve, moderada o grave. Entonces, esto significa que la norma me está diciendo voy a ser proporcional. Sin perjuicio a ello, no quiere decir que sean las personas violentadas. Apaguen sus audios, por favor. Que las personas violentadas, sin perjuicio a esto, vayan a ser tratadas, las que tienen riesgo severo, vayan a ser tratadas mejor que las que tienen un riesgo leve. No, no, no. Eso no nos dice la norma. La norma nos dice que todas están protegidas por este marco legal, pero que sin embargo, en aras de la igualdad y proporcionalidad, que es un principio, lo que vamos a hacer es, ok, si esta persona, digamos, te dio ciertos improperios y la vida en común es un poquito insoportable, vamos a ponerle 3 meses. Si en 3 meses esta persona no se reinserta, no se comporta o no se resocializa, como dice, y es el fin de la norma que lo vamos a ver más adelante, pues entonces no pasó nada, ¿no? Se dejan sin efectos esas medidas de protección que ya lograron su cometido, evidentemente, pero ya no hay más marcha atrás. Sin embargo, aquellos que tienen riesgo severo, evidentemente no pueden ser eliminadas en 2 meses o 3 meses o un tiempo de duración de un plazo breve y corto. ¿Por qué? Porque justamente, ¿no?, amerita así la situación. Entonces, nosotros vamos viendo ya que estas son más o menos los caminos, los conductos a los que nos dice que la ley, ¿no?, nos va a amparar y nos pone como el objetivo y los principios. Ahora vamos a entrar entonces de lleno a hablar qué son los 4 tipos de violencia, ¿no? Y desde cuándo existe la violencia. Y luego vamos a comentar un poco sobre cuáles son los índices en cuanto a los principios rectores, pero además cuáles son los índices que atañen a nuestra sociedad, a nuestro país hoy por hoy, ¿ya? Y desde cuándo viene persistiendo la violencia. Entendamos entonces que un inicio primigenio era la violencia física y la violencia psicológica y la sexual. Entonces, vamos, la violencia física no es más que la acción o la conducta causada por un daño integral, ¿no? Otorgado por quién? Siempre por el agresor, siempre, o sea, siempre hay un agresor. Ahora, no siempre es un hombre, ojo, no siempre es un hombre. Puede ser de una mujer a una mujer, por ejemplo, de una hermana a hermana, de un primo a una hermana, de una mamá a un hijo, ¿no? Basta que se configure la violencia dentro del nivel familiar para que ya esta sea un tipo de violencia intrafamiliar. Entonces se dice que se incluye aquí un maltrato por negligencia, o puede ser por privación de necesidades, o puede que haya ocasionado un daño, ¿no?, severo. Y me dicen, Claudia, ¿cuál es el tipo de violencia dentro de estas 4 que vas a nombrar, que es la más probablemente difícil de probar o la más fácil de probar? Yo creo que la más difícil de probar es la violencia física. Y ahora les digo por qué. Sí se sabe que en cuanto a la violencia física es la evidencia, los golpes, los moretones. Muchos hombres han roto la cara, han desfigurado la cara de las mujeres, han dejado ojos completamente destruidos, costillas, patadas, puñetes, una serie de vejaciones. Pero no siempre, señores, y eso no lo digo yo, las estadísticas están ahí puestas para que nosotros recurramos y veamos que no denuncian, ¿ok? De 100 mujeres, solo 20 denuncian, ¿ya? En el 2019, del 100%, un 52% se dirigió a hacer algún tipo de denuncia a alguna institución. Sí, 2019. Estamos hablando del 2020, que se han incrementado ya. Solamente en cuarentena han habido 73 feminicidios, más de 167 tentativas de feminicidio. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de un escenario, Pepe le pega a María, pero María, dentro de su miedo y de todas estas circunstancias
en las que ella no se quiere ver expuesta porque quizás nunca supo lo que es pasar un tipo de violencia, tiene vergüenza, el qué dirán, el tiempo que le va a tomar ir a una dependencia o invertir quizás su dinero o faltar al trabajo para poder hacer este tipo de diligencia, porque es un tipo de diligencia y tiene un mínimo de formalismo, dice, no voy a denunciar. Entonces, ¿qué pasa? Pepe le dejó moretones y probablemente le arrancó el cabello, le tiró una cachetada y le dejó un poco los hematomas en la cara. Pero con el pasar de los días, como el cuerpo es sabio y la naturaleza también, todo regresa a su situación normal. Pero María se encuentra con una amiga que está muy bien empoderada y le dice, necesito por favor que tú denuncies, no puedes seguir callando, o sea, mira, vienes al trabajo, estás triste, estás preocupada, tú necesitas denunciarlo, por tu bien, ese hombre te puede matar, es un celópata o es un hombre que vive detrás obsesionado contigo, hazme caso y denuncia, por favor. Entonces, esa persona va y denuncia. Pero claro, una de las deficiencias que tenemos que darle ahí un check a los operadores de justicia es ¿qué habrás hecho? Esa es la primera, yo considero la primera revictimización que hacen pasar, ¿no? Pero ¿qué habrás hecho? Pero cómo te habrás portado, pero no va a trascender tu denuncia. O sea, ellos son los pitonizos, ¿no? O sea, yo digo, son los pitonizos. Ellos, ¿cómo van a saber que va a trascender o no? Ellos no son los operadores de justicia. Ellos solamente son un camino, un conducto para recibir, recepcionar tu denuncia y inmediatamente, como te dice la ley 303/64, en un plazo no mayor a 24 horas se lo tiene que emitir al juzgado de familia, mixto, o el que haga las veces de este juzgado, y a un plazo no mayor a 72 horas, o sea, en 3 días, el juez tiene que darme a mí, garantizarme a mí las medidas de protección. ¿Ya? ¿Esto sucede? No, no sucede en la vida real. Pero bueno, ahí está puesto en la ley. Entonces, ella, producto de toda esta situación, va y denuncia y le dice, ya, perfecto, pasa médico legista, porque en todas las comisarías tienen que haber un CEN. Hay casi 163 CEN en todo Lima metropolitana. Entonces va y dice, ya, quiero denunciar al médico legista, porque también, señores y señoras, en aras de la verdad, hay cada profesional, les dice, no, pero no tienes nada, no hay contusión, esto no va a trascender ni hablar, la dejan esperando 2 horas, 3 horas. Le digo lo que es la situación, ¿no? Porque como yo estoy inmersa en esto, es lo que pasa. Y que hay que hablarlo, no podemos callar, nosotros no podemos soslayar o tapar el sol con un dedo, porque esas son las realidades que pasan y que todos los abogados conocen o que se dedican a esta rama, la van a pasar y la viven. Entonces, una cosa es lo que dice la norma, está lindo, yo se los repito de paporreta en teoría, pero en la práctica se da no. Entonces es mejor contar cuáles son las experiencias para que puedan tomar las previsiones del caso. Y efectivamente, entonces, esta persona llega, el médico legista, no, emite su dictamen y bueno, no trasciende, pues, porque claro, no arrojó ningún tipo de hematoma, ningún tipo de moretón, no le veo ningún tipo de daño físico aparentemente. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Se va al agua su denuncia, porque claro, no trascendió. Y ella se va decepcionada y dice, ya, ¿para qué voy a denunciar? Y él le vuelve a pegar y entonces esta persona se vuelve, ¿no? El círculo vicioso. Entonces, ¿por qué les digo que esa es la más difícil? Porque eso es lo que suele pasar, señores, psicológicamente hablando. Ahora, hay excepciones, evidentemente, hay un que inmediatamente me levanta la mano, me voy corriendo a la comisaría, denuncio y claro, ahí está la huella, inmediatamente los dedos, la patada o el golpe que me dio, me hinchó el labio, en fin, hay tantos casos que hemos visto ya, o guardo las pruebas. El día de ayer veía un programa en donde esta chica, una argentina, guardaba las pruebas de esta pareja, su conviviente, que era un jugador de fútbol, porque él atacaba una y otra vez. Y esta persona, dentro de su miedo o de su amenaza, porque en constante amenaza vivía diciendo, si tú denuncias yo te voto, mando que te expulsen por su condición de foránea, porque ella es extranjera. Entonces, bajo ese miedo, qué terrible este hombre, qué cobarde, hizo que esta mujer acepte una y otra vez los golpes y los recepcione y no lo denuncie y calle. Pero ella guardaba sus pruebas y se los había enviado a alguna amiga, lo cual me pareció magnífico cuando lo escuché. Pero lamentablemente este agresor, como quiere tener el poder, quieren tener a su víctima subyugada, le obligó, cuando se enteró, le revisó el celular y le dijo, borra las pruebas. ¿Y cuál es la respuesta a ello? La señorita no tiene cómo probar ahora las pruebas, las agresiones físicas que sufrió en su momento. Entonces me dirían ustedes,
doctora, y en ese caso entonces ya fue. ¿Qué pasó? Quedó ahí, pues, ¿no? Ya no trascendió. No, 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 no. Porque acuérdense, señores, que de estos cuatro tipos de violencia, la más grave es la violencia psicológica. ¿Por qué? Porque aquí queda en una computadora recepcionado absolutamente todo. Tú me borras las huellas, me puedes romper costillas, y las costillas, como el cuerpo es sagrado, el cuerpo es maravilloso, van a volver a reestructurarse, así como todos los huesos del cuerpo, sueldan y ya está, no pasó nada. Pero aquí no te lo quita nadie. Cuando una persona está violentada psicológicamente, va a arrojar en sus pericias psicológicas, que te lo tiene que hacer el equipo multidisciplinario, sí o sí que eres víctima de violencia. Y ahí va a salir el grado de víctima de violencia. Entonces, ¿qué es lo recomendable? En este caso que les comento de esta chica extranjera, que vaya y ponga su denuncia por violencia psicológica, que también la ponga por física, claro, pero si no trasciende, va a trascender en la otra y va a tener todas las pruebas que es su examen. Esa es la mejor herramienta, la más valiosa, para que me ampare a mí, que estoy siendo víctima de violencia física, ¿no? Y podamos frenar este tipo de violencia, que realmente, si nos sentáramos a conversar los casos más emblemáticos que aquí hay en nuestro país, es increíble las situaciones y los escenarios que se han dado superan a la realidad, superan a cualquier tipo de novela, película de Steven Spielberg y tal. Es decir, es increíble. Yo les cuento una pequeña. Eran dos agresores, o sea, eran agresiones mutuas en este caso. No había una víctima como tal, sino que eran agresiones mutuas. Venía el hombre, ¿no? Le propinaba golpes, insultos, improperios, vejaciones, y ella de igual forma. Entonces pasa que, tal como lo ampara la norma, dice, cuando hay violencia dentro del seno familiar, el efectivo policial está facultado para entrar en situ, en flagrancia, y recoger al agresor en ese momento y llevarlo, conducirlo a la dependencia policial, ¿no? Y encerrarlo, detenerlo, pues se dice. Perfecto. Fueron detenidos ambos, ¿ya? Porque claro, ambos eran los violentos. Entonces, un momentito. ¿Cuál es la finalidad de esta norma? Sancionarlos, meterlos a la cárcel. Esa no es la finalidad. La finalidad de esta norma lo dicen los tratados, lo dice la Convención de Derechos Humanos, lo dice la Corte Interamericana de Derechos. Todos los tratados, el Belén do Pará, que es la columna vertebral de esta ley, que es la 30364, te dice, es resocializar a ese agresor, resocializarlo, ¿no? Y nosotros, un poquito desconfiadas, como soy yo, digo, yo realmente no creo que esa persona vaya a ser resocializada. Entonces, bueno, ese es el fin de la norma. Ellos van detenidos y los meten a la carceleta, ¿ya? Entonces, como se imaginarán, llamar al abogado inmediatamente o esperar que pasen las 24 horas y que vayan a firmar el cuaderno y tal. Pero no, señores, ¿saben cuál fue el destino de este hecho nefasto? Que al día siguiente, cuando el policía va a la carceleta a decirles, bueno, ya pasaron las 24 horas, ¿no? Y por ley ya no pueden detenerlo más tiempo, la mujer estaba muerta. Él había asesinado a su cónyuge dentro de la carceleta, dentro de una dependencia policial. Entonces, es escalofriante escucharlo, decirlo, pero esa es la situación que vive en nuestro país, esa es la realidad. ¿Y qué nos muestra la realidad? Una altísima precariedad, una falencia enorme en cuanto a la actuación de este equipo que trabaja dentro de cada institución, ¿no? Y no sin ánimos de querer ser una persona negativa, que solamente como este tipo de personas que no, para mí son las tóxicas, que solamente se enfocan en lo negativo y lo que mal hace el gobierno. No, no, no. Lo que nosotros queremos, y no lo queremos nosotros, sino en general, las mujeres, la norma y las políticas públicas integrales, es concientizar, ¿no es cierto? ¿Para qué? Porque a través de esa concientización, que es lo que estoy haciendo yo ahora, contándoles a ustedes la experiencia, ¿no? Que obtuve en aquella oportunidad cuando mató a este hombre, porque he atendido muchos casos de feminicidios y tentativas de feminicidios, puedan ustedes conocer cuál es la situación de nuestro país,
puedan conocer de qué forma estamos nosotros un poco, digamos, acéfalos, porque tenemos al MIM, a este Ministerio de la Mujer, pero decimos ya, ¿pero qué está trabajando? ¿El Ministerio de Salud está haciendo algo por la salud mental y esta ley que salió en el 2019? ¿El Ejecutivo qué está haciendo? ¿El Legislativo nos está apoyando o solamente está sancionando y poniendo sanciones punitivas de 20 años, sanciones punitivas agravantes y más agravantes? Y fuera de disuadir o de ser punitivo, lo que está haciendo es que simplemente se incrementen este número de niveles de agresión en contra de la mujer. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿a qué se debe? Pues, ¿no? O sea, me lo pregunto yo, se lo preguntan ustedes, se lo pregunta el mundo entero. ¿Qué pasa si nosotros estamos poniendo cada vez más años, conforme va pasando la modificación, 20 años, 30 años, agravantes si es gestante, si es adulto mayor, si fue menores de 14 años, y siguen poniendo las agravantes para que se incremente los años de pena privativa para estos agresores, y nada cambia. Al contrario, se han duplicado los números de feminicidio. Entonces hay que hablar con los profesionales de la salud, los psicólogos, los sociólogos, los psiquiatras, para entender. Y entonces lo hicimos una mesa de diálogo y llegamos a una conclusión. Y no es más que el empoderamiento. ¿Quién tiene la culpa? Échale la culpa al empoderamiento. ¿Por qué? Decimos nosotras. Si el empoderamiento lo que busca es algo positivo dentro de las mujeres, un cambio extrínseco y intrínseco, un cambio en la situación, en la salud mental de las mujeres, cognitiva, conductual, intelectual, en fin, laboral, social, hasta sentimental, ¿no? No, pues, porque si se dan cuenta, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué cultura tenemos nosotros inquistados en nuestro país? La cultura machista. Esta cultura androcentrista, donde el hombre es el que subyuga, donde el hombre es el que manda, donde el hombre es el que controla, donde el hombre es el que tiene que tener el poder económico. La mujer no puede ganar más que un hombre, la mujer no puede ser más profesional que un hombre. Eso es lo que nos dice nuestra cultura aquí en Perú. En el resto del mundo es diferente, aquí. Entonces, con el empoderamiento lo que hemos hecho es despertar a estas mujeres, porque el feminismo, los movimientos feministas no datan de hoy, señores. Datan de 1900, del siglo XVIII, de 1700. Y hay grandes representantes de los movimientos primera, segunda y tercera ola. Está Simone de Beauvoir, está Wolfram. O sea, hay mujeres que han cambiado la historia y estamos hablando de cientos de años atrás. Díganme ustedes, pareciera impensable que hace 200, 100 años, 30 años, 40 años han estado luchando estos movimientos por la igualdad de género, no a la discriminación de género, y entonces no hemos avanzado en nada, porque lo único que hemos logrado efectivamente es que hemos logrado concientizar a las mujeres que el empoderamiento es un arma letal para esta cultura de hombres machistas. Pero claro, tenemos que en aras de la verdad y la sinceridad decir, no todos los hombres son violentos, pues. No todos los hombres son aquellos que pegan, matan y violan a las mujeres, ¿no? O ustedes me van a decir que estuvieron a favor de esta frase que emitió la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, cuando dijo, Perú es un país de violadores. No, yo no estoy de acuerdo contigo, un momentito. No generalices. Aquí los hombres son buenos, aquí los hombres son galantes, son respetuosos, son hombres que realmente responsables, amorosos, buenos padres de familia, buenos esposos, pero este grupo minoritario, que en realidad ya no es minoritario porque ya vemos que los altos índices son tremendos, pero este grupo lamentablemente deleznable, que está mal de la cabeza, que solo nace para matar, que nace con el chip de yo tengo que ser más que ellas no sirven más que para lavar, para cocinar y para tener relaciones cuando yo lo digo porque soy el macho alfa de la familia, ¿no? Un pensamiento que así como lo decía Simone de Beauvoir por allá, por 1900, imagínense, estamos en el siglo XXI, señores, estamos hablando de 1939, ya estamos en el 2020, y nada ha cambiado desde el pensamiento de ella, que era una de la segunda ola y tercera ola del feminismo, ahora. Entonces, ¿qué pasa con el empoderamiento? Les está restando poder, porque ellos quieren ser los principales actores
Entonces ya las mujeres se están independizando económicamente. Tú me pegas a mí, tú te vas al diablo, te vas de la casa, porque yo soy una mujer inteligente, profesional, no dependo, no tengo apegos emocionales, me voy, hago mi vida, la vuelvo a hacer, busco a alguien que realmente me ame, me valoro, sé lo que valgo y prefiero estar sola antes que mal acompañada. Y el hombre con esa ansiedad de, ¿por qué se va? Pues, si lo que él quiere es, te voy a manipular, porque si tú te vas, no vas a tener dinero, nadie te va a pagar las tarjetas, no vas a tener comodidades, no tienes a dónde irte a vivir, porque tú dependes de mí. Entonces, hemos cambiado un poco ese chip. Tenemos que seguir cambiando el chip de los operadores de justicia, que desafortunadamente aún los encuentro muchas veces machistas también, tenemos que decirlo, pero yo creo que estamos camino a poder nosotros lograr por lo menos un cambio, si no es sustancial, un cambio mínimo, nimio, trivial, pero que sea un cambio al final, señores. A ver, hablemos de tasas, ¿ya? Antes de pasar a las dos siguientes tipos de violencia que nos quedan. Las tasas que nos arrojan. Por ejemplo, ya lo ha dicho los tratados internacionales que el hostigamiento y el acoso laboral es un tipo de violencia. El decreto legislativo que fue emitido en el 2018, 1470, ¿ya? Entonces habla del acoso sexual, el acoso laboral, y nos dicen estos índices que en los trabajos, ¿ya? Del 100%, ¿ya? El 80% alguna vez ha sido acosado y que solo el 10% ha denunciado. Y otra vez nos dirigimos a los especialistas, a los estudiosos, sociólogos. ¿Por qué? Y ahí salen todas las respuestas. Porque te chantajean con que si tú denuncias o lo denuncias, te botan del trabajo, pierdes tu estatus social, ¿no? Ellos pueden mostrar material que tienen tuyo, ellos te pueden contar a tu esposo si es que ha sido un acto de infidelidad, en fin. Entonces, nuevamente la someten y nuevamente la subyugan, ¿no? A ese poder jerárquico que tienen ellos como gerente general, generalmente se da así, ¿no? De altas jerarquías a las bajas jerarquías, ¿no? Los empleadores, trabajadores. Entonces, miren, eso es un índice en el tema laboral. Ahora nos vamos al plano empresarial. Dicen, las mujeres dentro de nuestro país, en las MIPES, en las medianas y pequeñas empresas, del 100% que ocupan las MIPES en nuestro país, está representado por el 80% de las mujeres, ¿ok? El 80% de las mujeres, ¿ah? O sea, son empresarias exitosas, bien por ellas. Entonces, nos dicen que de ese 80%, un 12, 14 o 17% denuncia. No lo hacen más, ¿ya? Prefieren callar. Ahora les voy a decir cómo repercute esto. Y bien, de las denuncias que se hacen, que se efectúan, muchas dicen que denuncian, pero que luego se retractan. Y hay muchas veces, y quizás algunos de los cuales me estén escuchando en estos momentos dirán, sí, yo conozco una amiga que hizo, oye, no sabes, de verdad que yo indignada le dije, ¿cómo vas a retractarte? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes en la cabeza? Oye, estás loca. Y juzgamos, porque somos un país que nos encanta juzgar a las personas, ¿no? Como dicen, nos encanta ver la paja ajena en el ojo ajeno, pero no dentro de nuestro. Entonces, eso tiene una respuesta, y eso, según los estudios, arrojan que se llama un síndrome de luna de miel. Y este síndrome se caracteriza porque las personas agredidas, en alto grado las mujeres, cuando denuncian por su propia condición de violencia que han sido expuestas constantemente, tienen esta suerte de miedo. No se llama más me pegas, más te amo, amor serrano, no se llama ella quiere seguir con él aunque la maltrate, no, es que el miedo que les ha infundido este agresor constantemente, de una manera sistemática, ha logrado que esta mujer la piense y diga, si yo denuncio o esto trasciende, él me puede matar y yo termino muerta antes que hacer justicia. Y ese es el pensamiento de muchos, ¿ya? Entonces, a tener mucho cuidado cuando nosotros queremos tratar o lastimar o emitir un juicio de valor que no puede ser el más adecuado a personas que están siendo violentadas, porque son personas para un trato muy especial.
¿ya? Y por eso las políticas públicas tienen que ser más severas y tienen que ser más integrales. Las instituciones no son islas separadas, tienen que trabajar en conjunto, tienen que coadyuvar sus fuerzas, sus planes, sus estrategias, tienen que capacitar constantemente al equipo con el cual trabajan. Yo no puedo meter a mi ministerio a personas que solamente por la tarjeta están ahí presentes. Yo tengo que meter a personas realmente capacitadas, profesionales, que sepan, que conozcan, que tengan la experiencia, que sigan estudiando para que a través de ellos yo pueda ver reflejado un trabajo positivo. Y a través de ese trabajo positivo, que lo llamamos políticas públicas, vean reflejados en una sociedad y donde tenga la repercusión mañana más tarde, porque el hecho de mitigar o de erradicar o querer prevenir o sancionar la violencia contra las mujeres no va a ser para mañana, ya, chévere, obtuvimos no, esto va a ser en décadas, ¿no es cierto? Porque, como les estoy diciendo, si desde la época de 1930 y tantos, y nos vamos más atrás, siglo XVIII, estamos hablando de 1700, ¿cuántos años han pasado, señores? Más de un centenar de años. Entonces, si realmente queremos que esto surja, ¿dónde va a verse reflejado? ¿En qué parte de la sociedad? En nuestros hijos, en la educación. Y por eso es que hay que ponerle mucho énfasis en la norma. El objetivo y la finalidad de la norma es la resocialización. Sí, entre comillas, vamos a ponerle así, ¿ya? Porque no sé si se puedan resocializar una persona que ha querido intentar matarme. Poco difícil, lo veo yo, ¿no? Que lo vaya a ver con ojos de ya no te preocupes, eres mi ex, no pasó nada, me voy de tu casa, pero no vas a volver a matar a otra mujer. Sí, va a volver a cometer lo mismo. El que es agresor con Pepita, con Lupita, con Juanita y con María. No es que sea con una sola mujer, discúlpame, no sé qué me pasó, me invadió los celos y la rabia, eso es mentira. Él ya es agresor y esos son los signos más evidentes de que esta persona va a terminar torturándote emocionalmente o si es que no es físicamente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado ahí, tener mucha incidencia, trabajar en la educación de nuestros niños, a decirles cuál es la equidad de género, la igualdad. Hombres y mujeres somos iguales, tenemos los mismos derechos, tenemos las mismas oportunidades en ámbitos políticos, que se cierre y se disminuye esa brecha laboral, ¿no? ¿Por qué? A ver, y no pasa aquí nada más, pasa en Hollywood, sin ir muy lejos. El otro día vi un reportaje donde las actrices, a pesar de ser renombradísimas, ganan entre 35 y 40% menos que los actores, y a veces son los mismos papeles protagónicos. Entonces, sigue esta brecha salarial grande, enorme, ¿no? En el ámbito político, ustedes ven la paridad, es decir, 50 mujeres congresistas, 50 hombres congresistas. No hay eso, señores. Lo ocupan más los cargos los hombres, en puestos gerenciales, en puestos, o sea, podríamos quedarnos hasta mañana. Entonces, eso evidencia, denota, ¿no? Es una radiografía de nuestra sociedad que la igualdad de género no se da en nuestro país todavía, porque no hemos cambiado esta mentalidad. ¿A quién se la vamos a cambiar? A nuestros niños. Y ellos van a ser el futuro de esta sociedad. ¿Y qué hacemos con los adultos, Claudia, que ya están con el chip medio distorsionado? Porque yo tengo un amigo, no voy a decir quién, así dicen, ¿no? Yo tengo un amigo, no voy a decir quién, que es bien machista realmente, ¿ah? Reeduquémoslo. ¿Cómo? A través del ejemplo. Hay que reeducar a esta gente. Claro, los que realmente son normales, pues señores, porque aquellos que ya nacieron con una desviación de la conducta, que ya han nacido para maltratar, para violentar y hasta para asesinar, ¿no? Porque hay un curso de criminología forense en el cual te dicen cuáles son los rasgos, ¿no? Más o menos, y la personalidad de las personas que ya tienen, de los hombres que ya tienen estos rasgos marcados, que ya están propensos al homicidio siempre, ¿no? Al asesinar, que quiere ver a la víctima, el que quiere descuartizarla, sí, hemos visto en películas, en casos de la vida real aquí en nuestro país. Este hombre en Tacna, en Tacna, ha habido en Sullana, ha habido en Juliaca, el que la mató, la degolló con un destornillador, al que la mató con vasos a su mujer, y eso sea el inicio del año 2020, señores. Situaciones espeluznantes, ¿ya? Que ni siquiera en una obra como La Divina Comedia de Dante Alighieri podríamos aceptarla. O sea, ni siquiera en una obra así, completamente surreal, pero eso es lo que pasa, esa es nuestra realidad, ¿ya? Y sucede mucho que también hay deficiencias, porque la misma norma, esta 364, nos dice, por si acaso, para esas personas en comunidades indígenas, en comunidades alejadas, porque Lima no es el Perú, va a haber una dependencia, evidentemente, y va a haber un traductor. Te dice así de linda la norma.
tiene que haber un traductor. ¿Por qué? Porque esta persona va a llegar, como somos pluriculturales, con una lengua diferente a la de nosotros, que es el español, que puede ser el quechua, que puede ser distintas lenguas, y entonces el efectivo policial va a decir, no entiendo a mi papá. O sea, ¿qué estoy haciendo? No, ¿qué cosa? Y la señora no tiene cómo explicarse, no tiene cómo decirle, soy víctima de violencia, señora, ayúdenme. Se regresa resignada, y esa mujer probablemente a los 2-3 días muerta. ¿Alguien se entera? ¿Podríamos incluirla en estas cifras negras criminalísticas de las cuales nos hablan tanto? No, señores, no sabemos, no la registramos porque fue en el pueblito más recóndito donde no llega ni la luz. Entonces, hay una deficiencia que hay que trabajarla muchísimo, ¿ok? Vamos a pasar a la violencia sexual. A ver, tengamos en cuenta a raíz de donde, ustedes saben que el Perú fue uno de los, digamos, en el que sentó precedente para que se dé la violencia sexual en América Latina. ¿Por qué? Por el caso Castro versus Perú, no sé si alguien lo ha leído. Este caso Castro versus Perú fue materia justamente para que estas convenciones internacionales la puedan tomar en cuenta y lo pongan aquí dentro de este marco normativo. Este es un grupo de mujeres que fue sentenciada por terrorismo, ¿ya? Pero al ser sentenciada por terrorismo, fueron vejadas y fueron violadas y hasta torturadas por efectivos del ejército, ¿ya? Violadas de manera defloradas totalmente. Entonces, a raíz de esta situación, las convenciones tomaron el caso de Perú, Castro, para introducir a lo que ahora llamamos la violencia sexual, que no son más que acciones que se cometen contra una persona que involucra una penetración física, o no necesariamente, porque muchas personas asocian, violencia sexual es violación. No, por si acaso. La violencia sexual también puede ser un roce, un tocamiento indebido. No solamente es la penetración del hombre hacia la mujer o viceversa. Entonces, se considera esta exposición un material que puede ser pornográfico o vulnerar el derecho de las mismas personas a través de amenazas o uso de la fuerza o la intimidación, señores, lo que les decía hace un momento en el contexto del hostigamiento y acoso laboral, ¿no? Mira, uso de la fuerza, ¿no? Tú tienes que estar conmigo porque yo te voy a ascender de puesto, o si tú no me accedes a esta petición sexual que te estoy solicitando, yo te despido o te saco del área. Hay muchas personas que quieren estar en tu puesto, entonces la mujer ya está siendo violentada y tú lo puedes denunciar. Por supuesto que lo puedes denunciar, ¿ya? Tengan muchísimo ojo con esto. Antes de continuar con esta violencia, se me estaba pasando, así como violencia sexual es igual a caso Castro versus Perú, en violencia física, perdón, en violencia, discúlpenme, a ver, ¿dónde estábamos? Física, psicológica, sexual. Ya, en violencia física, quería tomarles en cuenta que se dio en el caso de los campos algodoneros de Tijuana, ¿ya? En donde un grupo de chicas desapareció y obviamente las denunciaron porque ellas llegaron violentadas, les habían roto la cabeza. Entonces, los efectivos en aquella oportunidad dijeron, estas son unas voladas, esas fueron sus frases desafortunadas. Estas son unas voladas, pues, se habrán ido con los novios, pues. Entonces, a raíz de esta situación, las convenciones internacionales, los tratados internacionales le dicen, oye, le dice el país, ¿tú qué estás haciendo por ellos? ¿Tú qué es lo que estás haciendo por ellos? Tú tienes responsabilidad como Estado. No, que lo haga el Ministerio de Salud, que lo hagan las políticas integrales, que lo hagan los programas. No, te dicen las convenciones. Tú tienes que hacerlo como Estado. Tú tienes que darle un trato hasta personalizado a cada víctima que es pasible de violencia. ¿Me entendiste? Así le dicen, ¿no? Y le jalan la oreja. Bueno, eso era para comentarles un poco el precedente. Entonces ya, tenemos la violencia sexual, ya sabemos a qué se refiere, ¿no? Y podemos denunciarla en cualquier momento, sí, efectivamente. Una de las características también de la norma te dice es que
dentro de sus principios es que haya el lugar adecuado, idóneo, en donde la mujer pueda efectivamente contar la historia sin ser revictimizada una y otra vez, o sea, al efectivo policial 1, al efectivo policial 2, luego al SEM, otra vez al médico legista, una vez más al psicólogo o a la persona que dirige el equipo multidisciplinario. No, pues, tengamos un poquito más de criterio con este tipo de situaciones y de violencia, que es una de las más delicadas probablemente, porque es volver a hacerle revivir a las mujeres. De hecho, esto se tomó en cuenta para los niños, porque recuerden ustedes, en la época de los 80, cuando los niños los violaban, las madres los llevaban con mucho estupor dentro de una dependencia, una comisaría, y los niños hablaban y todo el mundo escuchaba. Entonces, a raíz de eso, nacen las cámaras GESEL, ¿no? Y se ponen las cámaras GESEL justamente para que sean ambientes idóneos, ¿no? Entran los niños a una cámara GESEL, hay una luna transparente que ellos no pueden ver hacia afuera, pero los que están afuera, como el fiscal de familia, como el abogado, como el agraviado, el imputado, y las personas que pertenecen al equipo multidisciplinario pueden mirar, y hay una persona que en un cuarto muy lindo, el niño está jugando o está pintando y le va haciendo las preguntas para saber. Entonces, si hay eso para los niños, lo cual lo aplaudo, también tiene que haber para las mujeres. No puede ser posible que una mujer tenga que ir a una comisaría porque es el lugar seguramente más cercano para ella para efectivizar una denuncia, y que le estén sometiendo a este tipo de, para mí, vejaciones, obviamente, ¿no? Tenemos a la violencia económica patrimonial, y vamos a contarles cómo fue, a raíz de qué surge, porque estas dos últimas han surgido a través de hechos fehacientes y precedentes que han quedado marcados en la historia. Este es a través del caso da Penha da Silva, se llama, en Brasil. Esta mujer, muy por lo contrario, como se creería que solo las mujeres que son dependientes económicamente y que son sumisas y que no tienen voz ni voto son las que son violentadas. No, esto era completamente adverso. Esta señora era una próspera empresaria, ¿ya? Farmacéutica, tenía mucho dinero, muchas propiedades, era próspera en su totalidad, pero era víctima de violencia, de todos los tipos de violencia, de los 4, sexual, psicológica, física y patrimonial. Y ahí entra por qué a través de ella se sientan estas bases para poder colocar a esta nueva innovación que se incorporó en la ley, que es la ley de la violencia económica y patrimonial. Porque ella, dentro de su afán de perdonar o querer soportar lamentablemente al esposo, y por querer, no sé, a veces son las apariencias, ¿no? ¿Qué va a decir la gente si yo me divorcio? Él era un adúltero, ¿ya? Le sacaba la vuelta, tenía mujeres en todos los países, había hecho hijos por aquí y por allá, pero como ella tenía un seguro de vida que valía mucho, era muy caro, él dijo, yo la mato y me quedo con su fortuna y me quedo con el seguro. Entonces, este hombre, ¿cómo ejerce la violencia patrimonial? Empezó a vender todas sus propiedades, ¿ya? Sin que ella lo supiera, porque como ya estaba siendo violentada, esta mujer evidentemente estaba completamente desvariada. Ya no, como les dije hace un momento, en el caso de las MIPES, las mujeres que representan la mediana y pequeña empresa, y vamos a ver cómo repercute esto en cuanto al tema monetario, en la macro, en economía, pero lo vamos a hablar en macro. Esta señora dejó de trabajar, ya no iba a sus negocios, ya no iba a vigilar si le iba bien o si le iba mal, y evidentemente este hombre se aprovechó, sacó su firma y empezó a vender sus bienes, sus carros, a despilfarrar el dinero, y ella iba y denunciaba una y otra vez, y las autoridades ciegas, sordas y mudas, tipo Shakira, nunca le hicieron caso, hasta que este hombre intentó asesinarla. Fue una tentativa de feminicidio, la electrocutó y ella quedó hemipléjica, así como lo escuchan. A través de ella, que es una mujer que ahora nos representa,
los tratados y las convenciones de derechos humanos pusieron sus ojos y dijeron, horror, ¿qué hiciste tú, Brasil? ¿Hiciste algo? Y Brasil se lavó las manos y dijo, no, pero el ministerio, no, pero la fiscalía, y no, pero los policías, no, ¿qué hiciste tú como Estado? No hiciste nada, perfecto, que quede como presidente. De aquí en adelante para toda la vida, nadie tiene derecho a violentar tu patrimonio ni afectarte económicamente. Y así es como surge la violencia económica patrimonial. Para el conocimiento de todos. ¿Y qué nos dice? Es la omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo, un detrimento dentro de los recursos patrimoniales de cualquier persona. Y esto puede ser la perturbación de posesión, de propiedades, de bienes, de apropiación indebida de instrumentos de trabajo, de documentos personales, de bienes y valores patrimoniales, limitación de los recursos. Ya, te pongo un ejemplo rapidísimo para que me lo entiendas, porque quizás es medio complicado y como es una innovación dentro de la ley, Pepe se casa con Juana, ¿ok? Entonces se llevan mal, incompatibilidad de caracteres, o Pepe le saca la vuelta como es típico aquí en nuestra sociedad machista, y Juana le dice, sí, pero esta vez yo no te voy a perdonar. Te vas de mi casa, por favor, te vas. Entonces Pepe se va, o mejor dicho, Juana se va de la casa y le dice, quédate con tus cosas, porque como soy una mujer recontra empoderada, no necesito de ti, ¿ya? Me quiero, tengo amor propio. Pero Pepe se queda con algunas cosas de Juana, porque no logra sacar todas sus cosas. Y Juana se da cuenta que necesita presentar unos documentos porque ella es profesional y va a ejercer, y le piden pues su diploma, ¿no? La copia del bachillerato, todo lo que se presenta dentro de un currículum. Y Pepe le dice, no, yo no te la voy a dar, y se queda. Oye, pero mi carro, dejé las llaves dentro de la casa, tampoco te lo voy a dar, vete en micro, anda a ver lo que estás haciendo. Sí, ok, perfecto, tenemos un menor hijo, ya, no me des mis cosas, muy bien, lo voy a denunciar, voy a hacer mi denuncia por violencia patrimonial económica. ¿Puedes pasarle los alimentos a nuestro hijo? Yo no le voy a pasar nada, tú te quisiste ir, ahora arréglatelas tú, o que tu familia te ayude, porque esa es la frase más típica de los hombres. Entonces me dicen, si él no le pasa alimentos, ¿es violencia económica? Claro, por supuesto. ¿Puedo denunciarlo independientemente de una demanda de alimentos? Hazlo. Si él se quedó con mi ropa, con mi maquillaje, porque es un celoso y yo soy una gran youtuber, soy una top de tops y necesito mis herramientas, mi aro de luz, necesito mi ropa, necesito mis joyas, y él se queda, ¿me está violentando patrimonialmente? Sí, porque son tus bienes. Y la ley nos dice pérdida, sustracción, retención, apropiación indebida. Entonces, señores, este es el claro ejemplo. Y muchos hombres me han comentado y me han hecho saber que son víctimas también, porque no solamente es la mujer al hombre, también hay mujeres que, digámoslo así, con toda la sinceridad del mundo, ¿no? Cuando un hombre la engaña, tienen una suerte de rabia o de cólera y lamentablemente mal asesoradas piensan que reteniendo los patrimonios de la persona es una forma de protestar contra este hecho. No, no tienes que protestar a través de sus cosas. Mándalo al diablo, que se lleve sus cosas, bótalo con todos y sus cosas y tú surges y empiezas desde cero. Va a costar, va a doler, vas a sufrir, vas a sudar mucho, vas a llorar lágrimas de sangre, pero finalmente vas a salir de esto. Y finalmente, para poder hacer una pequeña conclusión de esta exposición, yo considero que el empoderamiento de la mujer empieza a sentar sus bases y sus cimientos a través de este tipo de charlas de concientización, a través de ejemplos. Señoras y señores, no se olviden, cuando ustedes vean algo positivo en una mujer, háganselo saber. Nosotras tenemos la responsabilidad, es menester de nosotras como género femenino, apreciar a nuestros congéneres. Ya no estamos para pelearnos, ya no estamos para envidias, ya no estamos para críticas, ya no estamos para rajes, no. Ya estamos atravesando un momento que de por sí
es el momento más difícil que ha atravesado en la década del Perú, en toda su historia, con los feminicidios, las tentativas y los altos índices que no paran, que no se mitigan, que no hay un retroceso, sigue avanzando como una pandemia, como un virus, como una lacra social, y esto no tiene pare. Entonces, ¿quiénes son los gestores de esto? ¿Quiénes son las más violentadas? Somos nosotras las mujeres. ¿Quiénes son aquellas que pueden frenar? Nosotras, a través de la independencia, a través del desapego y a través del empoderamiento. Y por favor, no tergiversemos la palabra empoderamiento, ¿ok? El empoderamiento significa y encierra muchas cosas, por dentro y por fuera. Sentirme segura, construir y trabajar en mi amor propio, en mi autoestima, en mi poder intelectual, ¿por qué no? Seguir cultivando mis estudios, seguir escalando para ser mejor y no conformarme con que ahora voy a depender de él porque él tiene el dinero, porque él hizo la empresa y que pues ya no importa, si él me violenta, ¿qué voy a hacer? Tendré que aguantarlo, ¿no? Como se piensa. Lo aguanto porque claro, ¿qué va a decir mi familia? Yo soy de la alta sociedad y necesito mis lujos, mi club, mi Mercedes del año. Ya no pensemos así, por favor, ¿ya? No podemos sopesar y poner en una balanza que más puede valer algo material que nuestro propio amor. Eso es invaluable, ¿ya? El amor, la seguridad que nos damos nosotras mismas, esa actitud, debe ser invaluable. No puede ser proporcional con que yo te pego, te rompo un ojo, no me denuncias y te regalo un Mercedes del año. Listo, trato hecho. Eso no, por favor, ¿ya? Eso es para la época de los cavernícolas, ¿ya? Donde no teníamos capacidad de discernimiento, donde no sabíamos nada de cultura, no teníamos entendimiento de qué es lo que significa y representa una mujer en la sociedad. Por favor, dejemos atrás ese pensamiento anacrónico. También dejemos de ser machistas, pues. Si salimos a las calles a luchar con esos movimientos, de los cuales muchas veces aplaudo, pero en otras oportunidades estoy en contra, porque hay feministas que son muy radicales, pero por favor, ¿no? O sea, igualdad, ya, no digas el hombre tiene que pagar todo, el hombre tiene que hacer todo, si vivimos juntos, entonces que él tiene que mantener la casa. No, ustedes también por iniciativa propia, vamos a pagar a medias, yo voy a comprar aquellas cosas, porque eso les va a dar a ustedes esa seguridad, no hay nada más que esa satisfacción de sentirte que te tienes a ti, no decir tengo a él y si mañana él se va de mi vida, mi mundo se acaba, porque eso no va a pasar. Eres una mujer guapa, eres una mujer fuerte, eres una mujer empoderadísima y eres una mujer profesional. Y si no lo eres, por último, bueno, emprende. Ahora, ¿cuántos programas existen dentro del Estado de las políticas públicas que hay para resocializar a este tipo de hombres, pero también a las mujeres, para que se involucren más y este empoderamiento culmine en mujeres que quieren salir empresarias, pequeñas empresarias, emprendedoras, que a través de todas estas vivencias adversas que vivieron en algún tipo de círculo de violencia, ahora han salido adelante y que no necesitan efectivamente del poder adquisitivo económico de este hombre para poder surgir y para poder volver a ser las mujeres que ellas fueron en un inicio, ¿no? Alegres, felices, seguras de sí mismas. Entonces, yo quedo a la espera de sus preguntas, a ver, puedo absolver un par de preguntas para ver qué es lo que ustedes piensan o qué anécdotas han tenido o qué de pronto necesitan saber o aclararles con respecto a esta norma y con respecto a estos tipos de violencia que he venido comentándoles, chicos. Quedo a la espera a ver de ¿quién me puede dar, por favor, las preguntas? Una entrevista, siempre han hablado. Doctora, Claudia, ¿me escucha? Sí, te escucho. Y ACAP agradece la brillante participación y invitamos a los participantes si tienen alguna pregunta. Pueden activar el audio y hacer su pregunta, doctores. Hablen ahora, chicos, o callen para siempre, por favor. Al privado, doctora, nos llega una pregunta. A ver. Señala, dice,
La creación de un tipo penal específico para la protección de las mujeres, que es el delito de feminicidio, es una solución para reducir la violencia familiar, concretamente la violencia hacia la mujer, o responde simplemente a la simbolización del derecho penal y así agobiar la sed de justicia. Sí, efectivamente, yo creo que la respuesta la ha dado él mismo, increíble, brillante. Sí, efectivamente, como les comenté hace un momento, estas cifras negras de criminalización que nos puede evidenciar es que por más sanciones punitivas y modificaciones penales que hayan en la norma, en el código, o incluso las mismas modificaciones de la 30364, no ha habido hasta el momento una mitigación o un freno de esta pandemia. Y entonces nos queda la duda, ¿no? ¿Quién o qué está haciendo malas cosas? Las políticas públicas nos sirven, las tiramos, las desechamos. Yo creo que sí hay buenas políticas públicas, señores. Yo considero que donde hay que trabajar y ponerle énfasis es en un trabajo articulado, integrado, porque por un lado está la policía, no sabe qué es el decreto que dio el legislativo o lo que dijo el ministerio, y entonces todos hablan un idioma distinto, y claro, ¿cuál es el resultado? Confunden a las pobres mujeres que van solamente para pedir ayuda y que terminan más complicadas y que lamentablemente muchas veces no tienen los recursos y los medios para contratar un abogado y ser asesorados legalmente, cuando la ley no te faculta ello, pero si los mismos operadores de justicia no conocen bien a cabalidad la norma, entonces, ¿de qué estamos hablando? No vamos a obtener cifras positivas en cuanto a los feminicidios. Y evidentemente sí, es como les dije, un saludo a la bandera, ¿no? O es como para decir, bravo, vamos a aplaudirlos porque mire, el legislativo ha sacado un nuevo modificación y eso. Sí, han sacado una nueva modificación y se han modificado desde el 2018 en adelante, pero estamos teniendo algún tipo de repercusión o de algún tipo de forma positiva en nuestra sociedad. No la hay, ni en los estratos altos, ni en los medios, ni en los más precarios. Y los más precarios son aquellos que sufren más, que son las víctimas más golpeados en cuanto a violencia, ¿verdad? Porque su precariedad y su falta de desinformación y falta de acceso a la información que ya nos tiene un poco acostumbrados, quizás el gobierno no ha ayudado y colaborado, coadyuvado, articulado para que se efectivice su denuncia o su derecho que le compete a no ser mellado por otra persona. ¿Alguna otra pregunta que tenga? Ahora el Estado a través del Programa Nacional Aurora. Ay, ¿me lo puedes leer, por favor? No lo leí. ¿Hola? Sí, sí, doctora. A ver, estaba leyendo una pregunta que habían hecho al interno a través del programa Aurora, decía, no llegué a leer más. A ver, a ver. No lo logro encontrar, doctora, la pregunta. Y yo tampoco. A ver, alguien que active su audio y me la pueda hacer porque me pareció interesante y justamente no les he hablado del programa Aurora, que es bastante interesante. Justo hoy día tuvimos una mesa de trabajo con la representante del Ministerio de la Mujer. Bueno, nadie quiere prender el audio para poder hacerlo efectiva. Pero bueno, para darles una noción de lo que es el programa Aurora, es un programa para prevenir la violencia justamente, ¿no? Está adscrita al Ministerio de la Mujer y es un programa que está trabajando de manera integral, ¿ya? Podemos recurrir al programa Aurora, al chat 100, a la línea 100, podemos recurrir al programa SAU, podemos recurrir a las dependencias, a las fiscalías, al Ministerio Público, es decir, sí tenemos todas las herramientas para poder conducirnos a hacer una denuncia. El problema está en cuanto a si se va a concientizar correctamente a las mujeres para que efectivicen este tipo de denuncias, para que las hagan, y no solamente para que las hagan, sino para que llegue hasta el culmino, ¿no? Yo te ayudo y luego te dejo a tu suerte, ¿no?
y en ello justo trabaja mucho el programa Aurora, porque justamente hay mujeres que necesitan salirse o retirarse del hogar porque ahí está el agresor y este no quiere salir y evidentemente ellos le buscan una casa refugio, ¿no? Ese es uno de sus principales labores. Um, ¿Y qué más? Bueno, para finalizar, hablarles también un poco sobre RUBA, ¿no? Que es un programa que es el registro único de personas violentadas y agresores, en donde se va a hacer la inscripción. Es decir, si tú denuncias, además de ser y de otorgarte las medidas de protección, el ministerio va a hacer la investigación y se va a hacer la denuncia a través de la fiscalía para que inscriba a estas personas. Se dice que se guarda la discreción del caso. Para mí, las personas violentadas deberían sí, efectivamente, guardarse la discreción del caso, pero los hombres que son violentados, para mí, no deberían de ser cifras o información que debería estar oculta. Debería cambiarse y ahí tiene una gran tarea por hacer el MIMP para que justamente pueda fortalecer este programa y que se vean evidenciados. Entonces, cuando yo quiera establecer una relación con alguien, entra a este registro, que sea una suerte así como registros públicos, entro y veo, esta persona tiene 4 denuncias por violencia, tiene tentativa de feminicidio, ni hablar, me muero, me estoy metiendo en la boca del lobo, yo retrocedo y chao. Sería un gran avance, deberíamos de hacerlo, hay que hacer las propuestas, hay que trabajar, ¿no? Y considero que sí, pues hay buenos programas, pero hay que trabajar mucho más en ellos y no quedarnos en el año 90 o 2000, porque va avanzando, nuestra sociedad va avanzando, la tecnología va avanzando, el mundo cada vez es más globalizado. Si nosotros no ponemos a la par de este avance tecnológico, el mundo globalizado, las herramientas que tenemos, marcos legales y tal, no vamos a poder, nos vamos a quedar en el pasado y va a haber una desproporción. Sobre la ley, ay, no leo, Dios. Doctora, le hago llegar la pregunta de Aurora. Señala, doctora, buenas noches. Ahora el Estado, a través del Programa Nacional de Aurora, se está entregando una subvención económica a los hijos de víctimas de feminicidio. ¿Qué opinión me acerca? Bueno, es una cifra, es una cantidad que representa, porque no es una cantidad que pues vaya a arreglarles la vida a estas víctimas, pero considero que hay una buena intención, ¿no? En cuanto al programa, hay una buena intención, hay un cambio. Yo considero que durante la época de la ministra Gloria Montenegro hubieron muchas fallas, muchísimas, porque creo que no se articuló diligentemente las políticas públicas. Tengo la fe, al igual que ustedes, como defensora de los derechos humanos y de las mujeres principalmente, que Rosario Zacieta tiene no solamente una gran tarea, sino que va a tener un gran compromiso para hacerlo. Y para ello tiene que sentarse con todo su grupo de trabajo a replantear estas políticas y si es que no a elaborar o estructurar de mejor forma nuestras políticas que vayan ahora en adelante, ¿no? Los programas sirven de mucho, sí, pero tenemos que estar constantemente vigilándolos porque a veces están solamente para contarlos y para contabilizar las cifras y al final no se hizo nada, o sea, el programa estuvo simplemente para mirarlo o para tenerlo impreso en hoja, y lo que no queremos justamente es ello, lo que nosotros queremos es que se efectivice el trabajo, ¿no? Que se evidencie, ya sea ayudando a las víctimas que quedaron, en este caso huérfanas de las personas que han sido asesinadas, o que sean para las propias mujeres que no tienen cómo surgir, que claro, como les dije yo, el emprendimiento es importante, pero ¿qué pasa con esas personas que se van a una casa refugio? En la casa refugio es temporal, no va a ser para toda la vida. Entonces, ahí el Ministerio de la Mujer tiene que ayudar muchísimo, ¿no? Para que encamine a esta persona a través, buscándole un trabajo, ¿no? O algún negocio para que pueda ayudar, puede participar ahí, por ejemplo, las empresas privadas podrían tener algún rol protagónico, injerencia en ello. O sea, sí se puede trabajar, señores, y ya para concluir, yo considero que para trabajar por nuestro país tienes que querer al país, tienes que ser y tener vocación de servicio o ser un filántropo. Si tú no vives para servir, no sirves para vivir, y ese es el lema de nuestra ONG. Siempre lo hemos dicho. Si tú quieres ayudar a alguien, lo vas a hacer en silencio, pero lo vas a hacer.
Pero si tú solamente quieres figurar, ya sea una autoridad política, ya sea algún ministro, ya sea alguna persona que representa el gobierno, obviamente solamente va a estar para la foto y no va a estar para ver cuáles son los cambios reales y cuál es la situación que atraviesa el país en cuanto a temas de violencia, que es un tema bastante álgido, que es un tema que tiene que estar presente y está presente en todas las mesas de trabajo. Entonces, hagamos un mea culpa, hagamos una reflexión y nosotros desde nuestra posición, que no somos autoridades, bueno, digo que no somos autoridades, yo sí, porque soy subprefecta del distrito de Jesús María, pero aquellos que no son autoridades políticas puedan efectivamente hacerlo desde sus redes sociales, ¿no? Asistiendo a charlas o comentando lo que ustedes ya saben ahora y lo pueden poner en marcha y en práctica, ¿no? Si conocen a alguna persona víctima de violencia, van y denuncian, no se van a perjudicar ustedes, pero no callan, o ayuden que a otras víctimas puedan denunciar si es que les cuenten, o les dicen, mire, yo he sido víctima de violencia o estoy padeciéndolo, por favor, convénzanlas y que denuncien para que se sinceren las cifras realmente y a partir de ello podamos trabajar de manera conjunta y podamos tener resultados óptimos, resultados positivos de aquí en adelante y en lo que resta de años que nos quedan por vivir y que nos restan aquí en nuestro país. Les mando un fuerte saludo, abrazo a todos los que han estado presentes. Una vez más, reiterarle mi agradecimiento a YACAP por este espacio, que para mí es valiosísimo, porque es un espacio para la concientización a la población, y felicito por estos temas tan importantes que están poniéndolos en la vitrina para que justamente las personas puedan conocer un poco más acerca de sus propios derechos y lo que nos dice la ley 30364. Muy buenas noches a todos y será hasta otra oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias, doctora, por la participación. Una vez más le agradecemos y ojalá poder contar con usted para una próxima o para un próximo diplomado. Muchas gracias con todos y Gracias. de esta forma hemos concluido.